para empezar a hablar un poquito de la Facultad de Ciencias, de la Educación y el programa de Matemáticas, un poco sobre la evolución, repito, para que veamos cómo ha transcurrido este programa desde su inicio. Esta documentación que yo he tratado aquí, pues, la recopilé yo mismo, mi compañero el profesor Isidro Ávila, que no nos acompaña, con esta señora. Alguien que siempre será ponderado por todos los académicos de Barranquilla, el profesor Alberto Alba, un hombre procedente del Bósforo allá, del Mar Negro y la de Entonces, este señor fundó la primera institución de carácter pedagógico que existió en la costa caribe colombiana. Se llamó la Universidad Pedagógica del Caribe. Este fue el origen de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Atlántica. El profesor Alberto Alba, un humanista, una persona que transitó por todo el mundo, como él decía. Yo soy del Bósforo por nacimiento, alemán por convicción, francés por adicción, español por tradición, pero barranquillero por convicción y por adopción. Aquí murió en Barranquilla y fue el forjador primero de la Universidad Pedagógica del Caribe, del Instituto de Lenguas Modernas y del Instituto Experimental del Atlántico, que todavía está allí. Una persona pues, que hizo mucho por Barranquilla, pero lo más importante fue que nos puso en contacto con las tendencias pedagógicas de la época. Aquí en la costa caribe no había licenciados. Los pocos licenciados venían del interior de la República del país. Algunos costeños que iban a estudiar ¿a dónde? A la Escuela Normal Superior de Bogotá, una escuela grande que regentaban unos alemanes, y después que se iba a la Universidad Pedagógica de Tunja. Esos eran los licenciados que existían y eran escasos. Se ponían, no había profesores para los colegios, menos para la universidad, cuando eran poquitas. Esa Universidad Pedagógica del Caribe, claro, como todos los románticos de profesor Alba, comenzó a tener problemas económicos, porque él la sostenía con su convicción personal de que la educación debía ser gratuita, como es la misma convicción del experimental. Él se sostenía con fundaciones, con consulados, cosas, pero entró en la federación de los años 60, entró en crisis. Entonces, algún secretario de educación departamental y de pronto un gobernador dijeron, pero vamos a aprovechar toda esa potencial que tiene la Universidad Pedagógica del Caribe, profesores de altas calidades, biblioteca. El profesor Asa tenía en la facultad, en la universidad, perdón, había salones, el salón Goethe, donde estaban todos los libros de alemán, el salón Voltaire, donde estaban todos los libros de francés, el salón Pestalozzi, donde estaban todos los libros de italiano. Era una cosa impresionante. Allí, como van a ver después, inclusive se daba fundamentalmente idiomas. De allí salieron grandes profesores de idiomas que fueron a estudiar al exterior, impulsados por el profesorado, y vinieron con su título de magíster en lenguas, en francés, en alemán. Pero también se daban muchas culturas, se daba cultura musical, hasta cultura religiosa se daba en esa época.
Yo no alcancé a hacer alumno de la Universidad Pedagógica del Caribe, cuando entré ya era otra cosa, ya se había dado el techo de que por ordenanza de la Asamblea Departamental del año 1923 se adscribió la Universidad Pedagógica del Caribe a la Universidad del Atlántico como facultad de ciencia de la educación. Y la adscripción se hizo con todos sus profesores, estudiantes y todo lo que tenía la Universidad Pedagógica del Caribe. Evidentemente el profesor Asa tenía que ser el primero. Los primeros docentes de matemáticas y de pedagogía fueron estos. El profesor Dieter Champer, que para descanse, que murió aquí en Barranquilla, vino de Alemania y era profesor de geometría fundamentalmente. Un problemita, una anécdota. No le entendíamos nada, porque no hablaba casi español. Y nuestra posición, claro, fue que no queríamos al profesor Champer. El decano, cosa totalmente distinta a la ocurre al dijo: retira la materia porque no hay más profesor. ¿Qué tuvimos? Aceptar al profesor Champer. Algunos buscaron otros profesores y dividieron el curso, pero algunos nos quedamos con Champer. El profesor Alberto Consegra, en el otro capítulo, un señor con una vasta cultura, matemática y cultura general, egresado de la universidad, de la Escuela Normal Superior, con una cultura alemana. El profesor José Sigüente, que se pensionó hace unos años como profesor de la Universidad Industrial de Santander, está vivo todavía. Y el doctor Vladimir Bueno, ruso. Para información de ustedes, el profesor Vladimir Bueno fue el fundador de la Escuela Industrial, hoy llamado Instituto Técnico Industrial del Atlántico. Entonces, eso era el primer, bueno, los primeros, pero eran unos titanes. Bueno, esos planes, hubo unos planes provisionales hasta que por ahí en 1965 se adoptó un plan programa de licenciatura en matemática física, año 1964, 35. Ya esto estaba, pero lo legalizaron en el 64. Esta álgebra con elementos de geometría, en 12 meses. 4 horas y 4 horas, primero y segundo semestre. Cálculo de geometría física, 6 horas y 6 horas. Ecuaciones diferenciales, 4 horas y 4 horas. Y van corriendo por los semestres así. Teoría de ecuaciones, es una cosa que en la literatura hace mucho tiempo se perdió. Teoría de ecuaciones, uno se ve. La geometría descriptiva, eso no se ve ya porque eso no se ve. Geometría descriptiva, la gente dice, ¿geometría descriptiva para qué? Geometría afín y proyectiva, quiero decirles algo a manera de cuña. La geometría proyectiva es la máxima geometría que se ha creado. Involucra la demás. Y geometría diferencial, de la licenciatura se perdió eso también hace mucho tiempo. Y la geometría diferencial es fundamental porque estudia las curvas, superficies y otras cosas que se llaman variedades diferenciales, que un matemático debe saber. Física general, con su labor. 6 horas de física general y 6 horas, eso en cuarto, en tercero y cuarto, eran 8 semestres. Laboratorio de física, 16 horas. Temas especiales de física, 24. Esos temas especiales de física involucraban la física, electromagnetismo, calor, ondas, electromagnetismo, física cuántica, física atómica y nuclear. Pedagogía, 4 horas. Metodología, 4 horas. Psicología general y evolutiva, 4 horas.
Observación 3, práctica 12. Seguimos. Viene lo bueno acá. Filosofía, eran 8 horas, estaban todo lleno. Español y redacción de informe, 12 horas. Algo que se nos perdió también. Tenemos un grave problema. No se sabe rendir un informe escrito. Y eso sí, eso es una exigencia. Idioma extranjero, inglés o alemán. 16 horas. Y cuando yo entré, ya este plano musical ya no eran 16, eran 20. Química general, 8 horas. Aún que se llama química. Cultura religiosa, 2 horas. Pero la gente dice cultura religiosa que no se llama catecismo. No. Había un padre, un sacerdote, un capuchino de la iglesia del Carmen, Fray Alfredo de Totana, y un ayudante del padre Olegario, que era una persona amplia, abierta, discutían con uno de temas religiosos y de temas filosóficos y todas las cosas. O sea, no era que me iban a catequizar, ¿no? Humanidades, 4, y 1, 2, 3, 4. Seminarios, 6 seminarios, en donde se hablaban temas de matemática, de pedagogía y de pedagogía matemática. Bueno, ese fue el primer plan. Terminó pensionado en la Escuela Naval de Cartagena, siendo el director del Departamento de Ciencias de la escuela. Álvaro Torres, yo no sé qué era la vida, era profesor de Milenio. Carlos Granadillo, que fue profesor de acá de la universidad, ya pensionado, terminó siendo rector del CAB. Humberto Fernández, pensionado también, profesor acá, compañero. Ricardo Blanco, que para descanse, era profesor acá. La Domínguez y Jorge Reyes se perdieron el mapa, no sé dónde andarán. 67. Profesor Emiliano Villegas Soto, también, de física. Y un profesor de pedagogía que marcó también un hito, fue el profesor Arturo Gutiérrez Barbosa, fallecido también. Eso fueron. Después llegamos otros, eso es muy posterior. Estos hicieron la batalla para la gente, para formar a la gente. Bueno, ya yo lo dije, llegaron con títulos apenas de licenciado, pero le pusieron tesón, le pusieron empeño a la cosa. Y nosotros nos sentimos obligados a estudiar y a luchar para esto, porque seguíamos en la misma. No había licenciado en matemáticas en la cosa. Ninguna, porque para información, el programa de biología y química apenas salió a la palestra en 1973. Estaba creado, pero no. Esta gente que trajo nuevas ideas. El profesor Ortega venía de la Nacional, había sido alumno de uno de los matemáticos que marcaron hito en la Universidad Nacional, el profesor Carlos de Derecho y Casa, el profesor Carlos Ruiz, que vino con un doctorado en topología de Francia en esa época, y de otra, ellos comenzaron a tratar de modificar el plan. Bueno, con la asesoría de estos matemáticos, algunos de ellos ya fallecidos, como Jairo Yárez Castañeda Cienaguero, pero trabajó siempre en la Universidad Nacional. Januario Varela está vivo, Luis Ortega, Víctor Alvin, que ya estaba bastante avanzado, que fue, entre otras cosas, el fundador de la Universidad de Sucre, porque él es decírsele Alfonso Castro Vitrago, que todavía trabaja. Ese plan 5 y 6, o sea, por el hecho de que los matemáticos sigan sus matemáticas, no era que iban a sacar el cuerpo a la física, tenían que haber 2 físicas más. Y la física 5 era una física moderna, creo que está como una física moderna, ¿sí? Y otra era un poquito como cuántica,
Sí, la didáctica general que estaba ahí. Eso era, venían 1, 2 y 3, hay análisis matemático. Son por lo menos 1 y 2. Álgebra 3 y 4, que era. Tenía grupo, tenía niños en campo. Bueno, después venía metodología de observación, seminarios, 2 seminarios de matemáticas. Evaluación y consejería, práctica docente, administración educativa. En 1975 eso se destruyó el cambio. Se cambia por álgebra de trigonometría, geometría 1, física 1, laboratorio físico. Ahí está más o menos como testimonio, ¿no? Porque eso no se ve prácticamente. Ahí están los planes de estudio. Que los profesores de la universidad, yo era profesor, los profesores de la Universidad Atlántico ganamos mucha plata. Que en la Universidad Atlántico había desorden administrativo, académico, financiero, etc. Y vinieron los delitos con, como se dice vulgarmente, con los tanques así. Y encontraron algunas debilidades, evidentemente que las encontraron. Y un señor de no grata recordación, que era director del libro, un antioqueño apellido Serna, vino con esa. Y en ese momento encontramos debilidades, fallas, y el programa de licenciatura en matemáticas fue uno a los cuales le aplicaron la cuchilla. Lo suspendieron. Hubo casi 2 semestres en que no se pudo admitir estudiantes al programa. Después se hizo un esfuerzo cuando a mí me nombraron, ahora no quiero decir que yo sea el juez de Salvador, sino que a mí me nombraron coordinador y me tocó ponerme a hacer todas estas cosas y a buscar la historia del programa, a reconstruir los planes de estudio, no solamente los planes, sino a los programas de asignatura, etcétera, etcétera, hacer lo que después ya se estaba estilando lo que era el perfil, porque de eso se agarraron. El programa no tenía perfil profesional, el programa no tenía perfil ocupacional, el programa no tenía cosas. Me tocó a mí, mi compañera, mi egresada, la profesora Carmen de Loaza, el profesor Isidro Ávila, todo eso. Bueno, la cosa se logró, pero a costa de un sacrificio. El programa que teníamos, que fue excelente por la sencilla razón siguiente: de ese programa salieron profesores con esa simple titulación de licenciado, salieron profesores a nutrir. No, el mismo programa de licenciatura aquí y la Universidad del Atlántico, aquí está el ejemplo del profesor Ney, el profesor Villacón, y otros que salieron a nutrir las universidades, las nacientes universidades de la costa. Córdoba, que se fue una cantidad de gente, José Fernández, Díaz, Sarmiento, Pantaleón Barrera, fueron una cantidad, Borges. Bueno, a la misma Universidad de Cartagena fueron algunos, siendo que Cartagena siempre fue más reticente, como Tiberio Wilchi, como un compañero mío, pero claro, él era cartagenero, Alberto Barbosa, como autor egresado Gilberto López Caraballo, hijo de un bengonista, porque era un excelente matemático, el padre Cantar. Y a Santa Marta se ve otra cantidad de egresados nuestros. Jesús Tinoco, Eduardo Echeverría, bueno, y una cantidad más. Pablo González, y no recuerdo tampoco la memoria, pues todavía falla en un momento. Y Ricardo Villalobos, que fue compañero prácticamente mío, un poquito
invitó al creador un año tequila, que trabajaba allá y acá. Bueno, fíjense, y muchas universidades de Barranquilla acudían a la Facultad de Educación Escolar y Matemática a buscar sus profesores de matemáticas. Te quiero decir que, y me atrevo casi a decirlo, que las universidades costeñas nacieron a la sombra de la Universidad Atlántico y a la sombra del programa de licenciatura en matemáticas y física. Pero llegaron los señores del IFE y nos pusieron una talanquera inmensa. ¿Qué dijeron? Entre ellos un gran amigo mío, Iván Castro Yadí, que trabaja ahora en la distrital. Bueno, es que este programa no es un programa de licenciatura, de pronto tenía razón. Este es un programa de matemáticas puras y un programa de física. Y esta fue una de las razones por las cuales dijeron que el programa estaba fuera de foco, estaba desenfocado, no era un programa para licenciados, era un programa para físicos puros y para matemáticos puros. Y ese fue castigado, además de que encontraban otras falencias. Pero ¿cómo van ustedes a hacer un programa bueno si esto administrativamente está mal? Bueno, nos tocó hacer y construir un nuevo plan de estudio. Entonces se acabó la doble opción, esa de matemática y física, y hubo que hacer un programa de matemática y física. Pero comenzó la pugna, la milimetría de Guillermo León Valencia por acá en la física y la matemática. ¿Que por qué más física y que por qué más matemática y que por qué todo eso? Digo, bueno, vamos a ver qué ponemos. Y por otro lado, la pedagogía, los pedagogos que tenían que ver temas pedagogía, porque los culpables de que el programa se hubiera cerrado era porque no tenían poquita pedagogía, tenían mucha matemática y mucha física. Lo echamos como 4 meses y este. Al fin hicimos un programa ahí. Hay que mediar las cosas. Cercenando. De 3 análisis quedó 1. De 2 topologías, 1. Se quitó la geometría diferencial y se fueron quitando cuestiones. De las 2 álgebras rectas de 1, o sea que únicamente se quedaron las 2 álgebras lineales. Y la física también se maquillaron para dar un título de licenciado en matemática y física, pero ya no era ni por allí similar al que existía. Y después se nos vino otro problema. Comenzando el 2002, llegó, no sé qué pasó, pero había un lío. Ya yo no estaba en la legislatura, yo estaba en el departamento de matemáticas, que era el director del departamento, y de pronto me llamaron, el decano en ese momento pidió auxilio, que iban a cerrar el programa. Yo tuve que pedir permiso al decano de ciencias matemáticas y me trasladé a educación, que estaba todavía en el 43. Hicimos un plan bastante pedagógico por combate. Pero entonces, la única manera, yo también, de que no nos cortaran la cabeza fue la solución todavía mucho más débil, que era la de hacer un programa de licenciatura en educación básica y luego así en matemáticas. Fuimos bajando. Hoy en día se está tratando de descartar eso. Lo que quiero mostrarles esto es que, con esto, es que los que estamos todavía aquí y los que están acá, los estudiantes, tenemos que poner de nuestra parte para que el programa de licenciatura en matemáticas y física recupere el prestigio que se le fue extinguiendo poco a poco por culpa de las circunstancias y de muchas personas. Porque el programa era exigente. Se formaron gente capacitada, y les voy a dar otra información. De este programa salieron licenciados, que hoy en día licenciados en matemáticas, que hicieron sus maestrías en el país o fuera de ellos, y que hoy en día son doctores en matemáticas y doctores en física. Licenciados, y la gente dice, oye, pues si soy licenciado, ¿cómo iba a ser doctor? Tenemos el caso
La gente habla, no, que la Universidad del Norte tiene una cantidad de doctores. ¿Dónde se hicieron? ¿De dónde salieron? Del Atlántico. Jairo Hernández, Ismael Gutiérrez, bueno, y los físicos que están ahí en la serie, todos son acá. El mismo profesor Rodrigo Rodríguez, licenciado y es doctor en matemáticas. El profesor, hay muchos otros, como los que vinieron de Puerto Rico, el profesor Araujo. Y los que vimos que no llegamos a doctores porque no pusimos, no pudimos, el profesor Ney, personas. Gracias. Bueno, y el programa cumplió una función que fue la de realzar los estudios de matemática y la física en la costa que estaba rezagada y todavía sigue rezagada, pero hay que analizar las razones por las cuales está rezagada. El centralismo es claro, el centralismo es burdo y tosco por la costa, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para reventar ese paradigma central. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Pues lo podemos hacer es poniendo en alto el nombre del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico y tratar de rescatar, porque es una ideal que yo no, a pesar de que no soy físico, rescatar los estudios de física en la licenciatura, porque a raíz de los absurdos planes de estudio de los señores expertos que tiene el Ministerio de Educación, cogieron la física y la pusieron en el área de ciencias naturales y la sacaron de matemáticas. Ahora no hay licenciados en física. Los licenciados en ciencias naturales no dictan física porque no la ven. Hay que decirlo así. Ven alguna fotofísica que ahora está electromagnetismo. ¿De dónde? Entonces, se perdió la física. Hay que tratar de rescatar eso. Se perdió, la física se perdió de la licenciatura, como se perdió la geometría de la primaria y el bachillerato, a raíz de una absurda implementación de unos planes de estudio con un currículo francés. Los franceses, por tradición, desde Jean Duray, el presidente del grupo Bourbaki, para los años 40, eran enemigos de Euclides. ¿Y qué dan? Allá, el currículo francés no tiene geometría euclidiana, dan geometría afín, que necesita del álgebra lineal. Y eso lo implementaron mis amigos Darío Will, Londoño, Guarí, en el año 73, 76. Y montaron un currículo y ellos construyeron sus libros para vender matemática moderna estructurada. Y ahí se perdió la geometría. Si la geometría es la ciencia del espacio, la geometría es la base de toda la matemática, la matemática nació con la geometría. ¿Y por qué razón no tenemos profesor de geometría? Aquí en la Universidad del Atlántico hay compañeros que geometría, pero yo no veo eso. Sí, estamos graves. Entonces tenemos que resaltar esa cuestión. Por lo tanto, pues el mensaje mío es que pongamos las pilas, seamos dinámicos, imitemos el ejemplo de estos maestros que nos enseñaron a nosotros y de pronto de nosotros que enseñamos a muchos de ustedes y sacramentamos. Y perdonen porque yo toqué esto, pero es que a mí me duele el programa, porque como dije, yo soy hijo del programa, me crié en el programa, crecí en el programa, envejecí en el programa y tiene que interesarme el programa, que ha sido parte fundamental de mi vida.